Amén. Creo que ellos están pendientes, están viendo, hermanos, cómo nosotros nos ocupamos aquí, hermanos, de lo que ellos nos dejaron encargados. Amén. Creo que ellos andan allá, pero su mente anda todavía por acá, pensando, hermanos, en la iglesia. Gloria al Señor. Pero gracias a Dios, hermanos, hay trabajadores. Gracias a Dios por cada trabajador, hermanos, usted que ha dispuesto en su corazón hacer la obra, sígalo haciendo, siga llegando temprano, siga trabajando, siga haciendo lo que se le ha encomendado. Nosotros sabemos que el pago, hermanos, no viene del hombre, viene de Dios. Amén. A veces quizás hasta pueda pasar que el hombre no nos va a reconocer y nos vamos a frustrar, pero Dios, hermano, no se le olvida nada. Él lo tiene escrito allá. Y Él dice que tarde o temprano Él nos exalta. Amén. Gloria al Señor. Así que, trabajadores, ánimo. Sigamos adelante. Y pronto Dios, hermanos, nos va a recompensar. Amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Vaya buscando en su Biblia el libro de Génesis, capítulo 3. Vamos a meditar en un pasaje, hermanos, de la Biblia. Muy poderoso, hermanos, que nos enseña algo muy profundo y que nos puede ayudar mucho, hermanos, para que nosotros podamos seguir perseverando. Porque llega el cansancio espiritual, llega el desánimo, va a llegar hasta ahí, pero nosotros retomamos fuerzas en el Señor. Cuando leemos la palabra, retomamos fuerzas. Cuando leemos de las promesas de Dios, hermanos, dan ganas de seguir adelante en este camino de la fe. Amén. Génesis capítulo 3. Versículo 22. Si lo tiene, póngase sobre sus pies en reverencia a la palabra del Señor y vamos a leer esta porción de la Escritura, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Génesis capítulo 3, versículo 22 dice así: Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Padre amado, te damos gracias, Señor. Dios mío, gracias por este pueblo precioso, glorioso, que tú has limpiado, has redimido, has rescatado, Señor. Dios mío, Padre, gracias por mi vida, gracias, Señor, te damos. Dios mío, estamos aquí, Padre, porque hemos creído, Señor, a tu palabra, Señor. Hemos creído a tus promesas, Señor, pero en este camino, Señor, Dios mío, a veces nos debilitamos, Señor, a veces flaqueamos, pero venimos a ti, al que nos da la fuerza, al que nos ayuda, al que nos impulsa, a ti, Señor. Dios mío, esta mañana sea tu palabra trayendo fortaleza, Señor. Ahí donde está, Padre, ese corazón cansado, Señor. Ahí donde está esa vida, Señor, opacada, oprimida, Señor. Hoy tu palabra nos dé aliento, Señor, nos fortalezca, Señor amado. El caído pueda levantarse, Señor. Dios mío, aquel, Señor, que está esclavizado por el pecado, pueda ser libre, Padre, por el poder de tu palabra, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, que la bendición descienda de lo alto esta mañana sobre este pueblo, sobre esta congregación. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Gloria al Señor Jesús. Un pasaje bíblico, hermanos, que Dios traía a mi corazón, a mi mente. Y yo quiero hablar acerca de un tema, hermanos, que nos puede hoy ayudar. Nos va a ayudar mucho. Nos va a fortalecer. El tema, hermanos, es un plan inquebrantable que Dios tiene para nosotros. Amén. Un plan, hermanos, inquebrantable. Y es, hermanos, que nosotros sabemos que Dios, hermanos, desde el principio de la creación, Él tiene un plan. Es un plan perfecto, inquebrantable. Es un plan, hermanos, diseñado por Dios. Él lo diseñó, Él es el arquitecto. Hablando en cuanto al plan de salvación, pero también tiene un plan para su vida. Dios ya lo diseñó. Nosotros, hermanos, a veces nos frustramos porque tomamos caminos equivocados y las cosas no nos salen como quieren. Pero es que Dios tiene un plan ya diseñado para nosotros. Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida y Él lo va a cumplir.
Él lo va a cumplir, y allí es donde nos metemos en problemas con Dios, porque cuando Dios, hermano, empieza a trabajar para meternos al camino, es donde nos duele, porque Dios empieza a quitar, Dios empieza a cerrar, porque Él tiene un plan perfecto para nosotros, para nuestra vida. Y eso es lo maravilloso, hermano, conocer la palabra de Dios, saber que hay un ser soberano, supremo en el cielo, que sabe, hermano, lo que va a acontecer el día de mañana para nuestra vida. Él sabe, Él lo conoce todo. Él tiene un plan perfecto, inquebrantable para nuestra vida y Él lo va a cumplir, bendito sea el nombre del Señor. Y el texto que leemos aquí, hermano, ya vamos a contextualizar un poco, pero aquí dice, hermanos, que Jehová Dios dijo, aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Al principio, hermano, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Un hombre santo, puro. Y esa pureza así, hermanos, que Dios descendiera del cielo y tuviera comunión con Adán. Hablara, conversara con él, hermanos, comunión perfecta. Una comunión perfecta de Dios y el hombre. Adán y Dios, hermanos, conversaban cara a cara, el uno al otro. Una comunión perfecta. El plan de Dios, hermanos, era, y usted va a ver en los versículos anteriores, que el plan de Dios, hermanos, es perfecto. Porque Él había dicho al hombre, hermanos, que se fructificaran sin pecar. Más atrás lo decía, lo vamos a leer. Fructifiquen la tierra, llénenla, gobiernenla. Ese era el plan de Dios, que el hombre viviera, hermanos, gobernando la tierra en plena, hermanos, comunión con Él, en perfecta comunión con Dios, en santidad, sin pecado. Un plan perfecto. Esa era la voluntad de Dios. Ese era el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios para la iglesia, para nosotros. Pero, hermanos, usted sabe lo que aconteció. Y en el versículo 1, hermanos, del capítulo 3, dice, hermanos, que ahí aparece un personaje. La serpiente, que más adelante la vamos a conocer nosotros como Satanás, el diablo, el que se rebeló allá arriba en el cielo. Satanás, el diablo, dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Satanás, ¿qué es lo que hizo Satanás, hermano? Dios tenía un plan perfecto, tiene un plan inquebrantable y nadie lo va a mover. Él lo ha establecido y lo va a cumplir, lo va a hacer tal y como es. Pero ¿qué hizo Satanás en el capítulo 3 de Génesis? Interrumpió. No que lo venció o lo desarmó, interrumpió el plan de Dios. Interrumpió ese plan inquebrantable perfecto. Y Dios lo sabía, Dios conocía que Satanás lo iba a hacer. Él lo sabe todo. Entonces lo que hizo el diablo es que interrumpió, hermanos, ese plan perfecto de Dios por un momento. Porque vamos a estar estudiando, hermanos, este domingo primeramente, el próximo domingo también, cómo Dios lo cumple en el capítulo 2 de Apocalipsis. Usted se va a dar cuenta cómo Dios restaura y cumple, hermano, el plan perfecto que Él tenía para la creación. Y nadie, hermanos, a través de la historia usted va a ver, hermanos, todo, hermanos, los intentos fallidos por el enemigo de estorbar y no pudo y no va a poder. Así que si Dios ha establecido que usted y yo vamos a ser salvos, hermano. Dios nos va a llevar al cielo. Entonces Satanás viene y interrumpe ese plan perfecto de Dios, engañando a Adán y a Eva. Hermanos, engañando a los primeros dos personas que Dios creó, las engañó y interrumpió el plan perfecto. Pero como Dios, hermanos, es un Dios sabio, soberano, que Él lo sabe, lo conoce todo, hermanos, Él ya tenía, hermanos, la solución, ya tenía el plan diseñado, hermanos, para restituir lo que el diablo iba a estorbar. Iba, hermanos, a estorbar por un momento. Y esto es maravilloso. Mire, dice el texto que leemos, dice que el hombre, Dios dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, que sabe el bien y el mal. El hombre antes de pecar solo sabía del bien, no conocía el mal. Adán no sabía que era la maldad, que era el temor, que era el pecado. No sabía, hermano, que era la vergüenza. Y ese, hermano, es el plan de Dios, llevarnos a esa condición, y Dios lo va a hacer. Y lo está haciendo por medio de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es ese plan perfecto de Dios? Usted y yo lo conocemos, la iglesia lo sabe. ¿Cuál era el plan de Dios? Hacerse el hombre, venir a la tierra
y morir por causa de nuestros pecados. Ese era el plan de Dios. Pero para lograr eso, para llegar a eso, hermanos, hay un trayecto, hay un proceso, hermanos, largo, hermanos, para cumplirse. Y eso es lo hermoso de Dios. Si hay algo precioso, hermanos, que nosotros encontramos en la Biblia, hermanos, es que Dios, algunas personas dicen, ¿por qué Dios simplemente no quitó el árbol del jardín del Edén? ¿Por qué simplemente no lo quitó y dejó que el hombre fuera perfecto, como al principio? ¿Ha escuchado usted esa frase? La dicen. Pero Dios, hermano, Él quería darle el libre albedrío, voluntad propia al hombre, decisión propia, que Él decidiera. Eso es lo que a Dios le agrada, que nosotros decidamos de voluntad propia, que nadie nos obligue a servirle a Él, a honrarle, a alabarle solamente a Él. Libre albedrío, voluntad propia. El árbol estaba allí. No era, hermano, un estorbo para el hombre. Simplemente Dios quería, hermano, que el hombre tomara su propia decisión. Que él decidiera por su cuenta. Dios puso el árbol ahí y le dijo, le dio el mandamiento, ahí está el árbol. Come de todo. Prueba todo lo que hay aquí, pero no toques este árbol. Millones de árboles, hermanos, y un árbol solamente. Ahí le dice a Dios, no lo toques. Le dice, no lo comas, y el texto dice también, ni lo toques. Pero el hombre, hermanos, decidió tomar el único entre miles de millones de árboles que habían en el jardín de Edén. Él decidió ir a tomar del árbol que Dios le dijo que no tomara. ¿Lo obligó Dios que tomara del árbol? No. Fue decisión del hombre. Como a nosotros, cuando Satanás nos presenta el pecado, Dios, hermanos, nos deja a decisión de nosotros pecar o no pecar. Usted decide pecar o no pecar. Usted decide hacerlo o no hacerlo. Y yo he escuchado esta frase y hay personas que dicen, ¿por qué simplemente Dios no quitó el árbol de ahí? Y no hubiera pasado nada. Pero no, hermanos, Dios decidió que el hombre, Dios lo creó, de que el hombre decidiera. Y lastimosamente, hermanos, el hombre, el ser humano siempre, hermanos, se inclina por lo malo. Por alguna razón, hermanos, nosotros siempre nos inclinamos a lo malo y no a lo bueno. Y allí, hermanos, donde entra el proceso, donde entra el plan de Dios. Dios sabía que el hombre iba a fracasar. Dios lo sabía, Él sabía, Dios sabía. Por eso Él ya había diseñado un plan de antemano para redimirlo, para librarlo de la condición en la que iba a caer. Y eso es lo maravilloso de Dios. Eso es lo precioso de Dios, hermanos, conocerle cómo Él es. Y esto, hermanos, cuando uno lee esto, mira, esto es algo precioso. Si usted da un recorrido, hermanos, por la historia, nos damos cuenta que la historia comienza Dios creando, hermanos, el cielo, el universo, creando la tierra, creando toda la creación y culmina haciendo lo mismo. Así comienza la historia. Dios creando cielos, universo, hermanos, la constelación, creando la tierra, hermanos, los árboles, todo lo que nosotros vemos, los mares, las montañas. Y culmina, hermanos, en Apocalipsis, dice, haciendo cielo nuevo y tierra nueva. Qué curioso. Empieza haciendo todo, hermanos, hermoso, precioso. Satanás lo estorba y Dios termina la historia haciendo las cosas nuevas. Un plan perfecto. Nadie lo va a estorbar. De allá hasta aquí hay mucho, hermanos, camino. Pero ese plan ya está diseñado. Dios es el arquitecto. Él ya lo diseñó. Ya está. Y eso, hermanos, a nosotros nos tiene que fortalecer, dar gozo, porque usted y yo somos parte de ese plan. Porque usted está aquí. Porque usted está en una iglesia, porque usted ha aceptado al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Usted está dentro del plan de Dios, de salvación. Nadie lo va a mover de allí. Nadie lo va a sacar de allí. Así el diablo se levante. Así quizás hoy usted ande en pecado. Dios tiene un plan para su vida. Así usted hoy anda en desobediencia a Dios. Si usted está dentro del plan perfecto de Dios, Dios lo va a traer al camino nuevamente. Dios lo va a guiar nuevamente. No lo va a estorbar. Satanás no va a poder si usted ya está en el plan de Dios. Y yo creo que yo estoy en el plan de Dios. ¿Cuántos creen que están en el plan de Dios? Amén. El diablo nos quiere decir lo contrario muchas veces. Cuando pecamos, el diablo nos acusa. Tú estás fuera. Tú estás condenado. Tú no tienes oportunidad. Pero yo, hermanos, la Biblia me enseña que Dios tiene un plan perfecto para mi vida. Pero hay que obedecer a la palabra de Dios. Hay que obedecer cuando Él habla.
Hay que escuchar la voz de Dios. Y hermanos, es maravilloso cómo la historia comienza, Dios creando todo y al final creando todo nuevo. Precioso, plan perfecto. Entonces podemos decir, hermanos, que el plan de Dios, hermanos, la historia está en las manos de Dios. La historia de su vida está en las manos de Dios. No en las manos del hombre, no en las manos del diablo, está en las manos de Dios. Su vida, el plan de su vida, Dios lo tiene en control. Y esta historia, hermanos, tiene algo precioso, algo fascinante. Porque no solo es un recuento de las circunstancias que ya pasaron o acontecimientos que van a suceder en el futuro. No, es un plan perfecto diseñado por Dios. Ha sido establecido únicamente por Dios. Y Él es soberano, lo va a hacer. En la Escritura descubrimos cómo desde la eternidad el Señor demuestra su propósito de buscar a los suyos para restituirlos a una plena comunión con Él. Ese es el plan de Dios desde el principio. Usted va a ver, hermanos, cómo cuando Adán, no le voy a leer muchos textos porque el estudio va a ser entre 2, 3 domingos. Pero usted se da cuenta que cuando Adán peca, cuando Adán falla, la Biblia dice, hermanos, que Dios desciende del cielo a buscar a Adán. ¿Y qué hace Adán? Se esconde. Se esconde. Pero Dios viene a buscar a Adán, no lo viene a condenar, no lo viene a juzgar. Él hace una pregunta: Adán, ¿dónde estás? Y esa misma pregunta es la que Dios nos hace a nosotros todos los días. ¿Dónde estás? No es que Dios no supiera dónde Adán estaba, Dios sabía. Dice que los ojos de Jehová atalayan la tierra, Él lo mira todo. Dios sabía que Adán estaba detrás de aquel arbusto escondido. Pero Él le dice: ¿dónde estás, Adán? O sea, ¿qué pretendía Dios? ¿Qué buscaba Dios de Adán? ¿Qué busca Dios de nosotros? Cuando Él nos habla por medio de su palabra, nos dice: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué estás escondido? ¿Por qué estaba escondido Adán? Se sentía avergonzado. Él dice, hermanos, la Biblia dice que cuando ellos comieron del fruto, hermanos, conocieron que estaban desnudos. Conocieron la vergüenza. Es lo que hace el pecado, hermano. Es lo que hace el pecado. Nos avergüenza, nos escondemos, pero Dios no viene. La Biblia dice, hermanos, en el Nuevo Testamento, San Juan capítulo 3 dice que Jesús no vino a condenar el mundo. Él vino a buscarnos. Así como Dios buscó a Adán allá en el jardín, así vino Jesús a buscarnos a nosotros. Él no vino, dice que Él no ha venido a condenarlo. Viene el tiempo, hermanos, de la condenación. Viene. Pero ahora estamos hermanos, en la dispensación de la gracia, donde Dios está haciendo la misma pregunta todos los días. ¿Dónde estás, hijo? ¿Dónde están? Y cuando pecamos nos escondemos como Adán. Escondido, hermano, porque se sentía avergonzado, desnudo. Y eso es lo que causa el pecado en el cristiano. Cuando peca, se esconde. Y no es lo que Dios quiere, hermano. Claro, Dios no quiere que pequemos. Pero Él sabe que lo vamos a hacer. Pero el error que cometen muchos, hermanos, es que cuando pecan, se esconden. Algunos dejan su trabajo, dejan el privilegio. Dejan todo, se esconden, prefieren esconderse. Algunos se esconden en sus trabajos. Con su familia se meten de lleno, abandonan la congregación, se esconden. Pues el pecado, hermano, nos lleva a eso, a escondernos. Es lo que Adán estaba haciendo. Pero Dios le está diciendo: Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está su corazón hoy? Amada iglesia, amado hermano, ¿dónde está su corazón? Porque usted está aquí, yo lo puedo ver. Pero su corazón yo no sé si está aquí. Dios lo sabe. Es lo que Dios pregunta: ¿dónde está? ¿Tu corazón está cerca de mí? ¿Quiere estar cerca de mí? ¿O quiere estar escondido? ¿O quiere huir de mi presencia? Adán se escondió, huyó de la presencia de Dios. Él dice: estoy desnudo. ¿Quién te enseñó que estás desnudo? ¿Quién te dijo que estás desnudo? Y empieza, hermanos, Adán a explicarle a Dios: la serpiente engañó a la mujer y la mujer me engañó a mí. Y es ese diálogo. Pero Dios, hermanos, esto es lo precioso. Esto es lo que quiero que usted marque, note en su corazón. Porque muchas veces, hermanos, estamos en esta condición escondidos. Estamos, hermanos, atemorizados. Y no es eso lo que Dios quiere, pretende para nuestra vida.
Él dice que Él está a la puerta y toca, llama todos los días llamando. ¿Dónde estás? Ábreme la puerta, no te escondas. Pero nosotros, el pecado, hermano, nos lleva a escondernos de Dios, de su presencia. Y no es lo que Dios quiere, no es ese el plan de Dios. Dios no quiere que sus hijos anden ahí escondidos, hermano, todo el tiempo, atemorizados. Es tiempo, hermano, de levantar nuestra cabeza, de entender, hermanos, que estamos en un tiempo de gracia, que es un tiempo de oportunidad. Viene un tiempo donde la gracia, hermano, se va a cerrar esta puerta, ya no va a haber oportunidad, ya no va a haber más, hermanos, opción. Pero hoy, hermanos, hoy, hermanos, Dios está a la puerta y Él está llamando. Así como llamó a Adán, hoy nos llama a nosotros. ¿Dónde están, hijos míos? ¿Por qué se esconden? ¿Por qué no salen como antes salían? Y el plan de Dios, hermanos, no era ir a destruir a Adán. Y el texto que leemos, hermanos, Dios nos va a revelar algo poderoso. Porque cuando uno lo lee, hermanos, literalmente, uno dice, Dios castigó al hombre, lo sacó del jardín. Y usted se va a dar cuenta que no fue un castigo. Fue un acto de misericordia de Dios. Sí. Si usted lo lee detenidamente el texto, se va a dar cuenta que fue un acto de misericordia de Dios. Y ya lo vamos a explicar por qué. Usted va a ver por qué. El punto, hermanos, aquí es que vamos a llegar a Cristo. Vamos a llegar, hermanos, a Cristo, porque ese es el propósito. El hombre dice que ya era uno como nosotros, dice Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ahí está la otra parte del texto, nótela. Dice, ahora pues, que no alargue su mano. ¿Para qué? Para que tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Sí lo leyó despacio? ¿Lo puede entender el texto? Ok. Claramente, hermanos, nos damos cuenta que habían dos árboles. Estaba atrás en el capítulo 2, ahí está, habla de los dos árboles. El árbol del conocimiento del bien y del mal, que era del árbol que Adán había comido con Eva. Por eso ellos conocieron que estaban desnudos. No sabían del mal, de maldad, pero cuando lo comieron, supieron que era el mal. Cuando lo comieron, automáticamente el hombre decidió, hermanos, depender por su propia cuenta, independizarse de Dios. Entonces ahora ellos se dan cuenta que están desnudos, pero Dios, hermanos, como tenía un plan inquebrantable, perfecto, para redimirlo, aquí Dios dice, bueno, el hombre ya es uno como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora no alargue también su mano y tome del árbol de la vida y viva para siempre. Está hablando de inmortalidad. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué Dios no quería dejar a Adán en esa condición? ¿O por qué Dios no dejó a Adán en esa condición en el jardín del Edén? Porque Adán ya era un hombre caído. Dice, se come del árbol, ahora va a ser eterno. Y vivir una vida eterna, hermano, en una condición caída, ese es un desastre. Entonces usted se da cuenta, hermano, que el plan de Dios es perfecto. O sea, yo me doy cuenta que el acto de Dios de sacar a Adán del jardín del Edén no fue un castigo, fue un acto de misericordia. Sacar al hombre, este hombre si come de ese árbol va a ser eterno, pero está caído. ¿Se imagina usted? Yo tengo 43 años y ya estoy cansado de trabajar, hermano. Es cansado de trabajar. ¿Se imagina si usted que limpia casa, mujer? Usted, hombre, que trabaja debajo del sol en la construcción pintando, vivir por toda la eternidad haciendo eso. Fue un acto de misericordia de Dios sacar al hombre del jardín del Edén. Yo digo, wow, Dios, gracias, Señor. Gracias, Dios, porque Dios es perfecto, hermano. Entonces, ¿qué sucedió aquí cuando Dios saca al hombre del jardín del Edén? Empieza el plan de redención para el hombre. Empieza el plan de redención para restituirlo, hermano, a su condición primera, original del hombre. Y ahí van a pasar muchos personajes a través de la vida que usted lee, que Dios usó, hermanos, para llevar a cabo este proceso, hasta hoy en día donde estamos aquí. Hoy, este día, nosotros aquí, que hoy en día usted y yo nos damos cuenta, hermanos, cómo la tierra, hermano, hoy más que nunca, hermano, yo pienso en el capítulo 24 de Mateo. Terremoto por allá. 7.5, 7.7, 4 semanas, 4 terremotos. Y yo creo que esto ya no se va a detener. Porque la tierra, dice la Biblia, gime. La tierra gime queriendo, hermano, ser, hermano, redimida también.
El pecado, hermanos, aún la creación siente, hermanos, el peso del pecado del ser humano. Aún la creación gime. Y ahora yo, hermanos, cuando veo todo esto que está aconteciendo, hermanos, guerras, y no se ve, hermanos, fin de las guerras y terremotos, digo, hoy sí, el capítulo 24 de Mateo en mi mente, el capítulo 24 de Mateo. Jesús lo dijo, Jesús lo anunció, lo pronunció. Y esto, hermano, tiene que alarmar a la iglesia, tiene que despertar al pueblo de Dios, tiene que despertar a los redimidos, a salir de ahí donde está escondido, de donde estamos, hermanos, escondidos. Salgamos, levantemos la mirada al cielo. Cristo viene pronto. Él tiene un plan y usted está dentro del plan de Dios. Usted está dentro del plan de Dios. Yo estoy dentro, mis hijos están dentro del plan de Dios, sus hijos están dentro del plan de Dios. Por eso el otro día yo les decía a las madres que están luchando por esos hijos que quizás un día estuvieron en la iglesia, pero hoy andan afuera. Si están en el plan de Dios, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero Dios los va a traer. Quizás como Mefiboseth, ¿cómo se dice? A ver, dígalo. Amén, él. Ese hombre estaba, hermana, por allá arruinado, pero Dios tenía un plan. Y lo llevó a sentar, dice, a la mesa del rey. Y David le dijo, ahora vas a comer conmigo aquí en mi mesa. Solo hoy, Señor, no, todos los días de tu vida vas a comer en mi mesa. Ese es el plan de Dios, hermano. Y yo creo que los mamás que están luchados, siga, permanezca firme, no se rinda. Siga, hermano, clamando, hermana, hermano. Un día, hermano, Dios lo va a traer. No queremos que lo traiga así, pero que lo traiga. Porque, hermanos, es doloroso pensar, hermanos, que un ser querido, hermanos amados, vaya a la condenación eterna. Vaya a sufrir por la eternidad. No queremos eso. Y Dios tenía un plan perfecto, y sus hijos, y mi familia, su familia, nosotros estamos en ese plan y nadie lo va a quebrar. Y aquí hay algo, hermano, que nosotros tenemos que también tomar en cuenta. Dios ha diseñado un plan de salvación perfecto. Es perfecto, es limpio, es puro. Y Apocalipsis, en el capítulo 22, al final, Dios tira una advertencia. Esto es para los predicadores, para los que enseñamos. Y Él dice, nadie le añada y nadie le quite. Por si alguno aquí quiere ayudarle al Señor en el plan de salvación. Él dice, nadie le añada y nadie le quite. Ya está diseñado el plan. Nadie puede hacer más por ello. Cristo es el plan perfecto de Dios. Y dice, así dice Timoteo, dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Él es el único que puede, hermano, ayudarnos, llevarnos, concretar ese plan de Dios, Jesucristo. Nadie en la tierra, hermano, puede añadir a este plan de salvación que Dios ya diseñó. Nadie puede, hermano, y Apocalipsis lo dice y lo da, hermanos, con advertencia y con sentencia. Dice que si alguno añadiere a las palabras de esta profecía, dice, Dios va a traer todas las plagas que están escritas en el libro de la vida. Y si alguno quitare de las palabras de la profecía, Dios va a quitar su nombre del libro de la vida. O sea, nadie puede poner y nadie puede añadir. El plan ya está diseñado por Dios. El arquitecto es Dios. Y es un plan tan complejo, hermano, que así 1.000 millones de teólogos, estudiosos de la Biblia, hermano, no lo pueden descifrar. La Biblia, hermanos, es tan profunda que ahora yo le estoy diciendo esto y le aseguro que usted mañana me puede estar diciendo otra revelación del mismo texto. Es demasiado profunda el conocimiento de Dios para el hombre. Somos insignificantes, hermanos, a la sabiduría de Dios. Pero lo que Dios dice que lo que se nos ha revelado es para nosotros, para nuestros hijos. Lo que está oculto, hermano, dejémoslo ahí tranquilo, nos vamos a frustrar. Nos vamos a frustrar, hermano, porque cuando el hombre pretende entrar, hermano, donde Dios no le permite, termina perdido. Escuchaba a un hermano y me gustaban sus predicaciones, buenas predicaciones. No me gusta decir nombres, pero este hermano daba unas predicaciones que a mí me ayudaban. Pero al final el hombre termina torcido, hermano. Y termina dando una predicación que ya no lo volví a escuchar. Cuando escuché eso ya no lo volví a ir. Lo aparté, lo quité. Y toma el texto bíblico donde dice que las bodas de Canaán, cuando se acaba el vino y María viene y dice, le dicen, se acabó el vino. Y ella viene a Jesús y le dice, se acabó el vino, hay vino. Y toman ese texto y es cristiano.
supuestamente. Y ahora toma ese texto para darle validez, hermanos, a la idea de que María intercede por los hombres. ¿Cómo un hombre tan sabio, hermano? ¿Cómo un hombre un teólogo, hermano, de esa magnitud, Dios, puede torcerse en un momento? Y digo, ¿cómo puede ser esto? Pero la Biblia en Judas dice, hermano, ahí habla de ellos. Y ahora él dice que podemos venir a María porque ella llegó a Jesús y le dijo, Señor, el vino se acabó. Dice que no fue uno de los demás hombres porque Jesús no lo iba a escuchar. ¿Cómo que Jesús no lo iba a escuchar? Y digo yo, Dios, la iglesia necesita estar alerta. Porque son hombres, hermanos, que uno los ha tomado en cuenta y las enseñanzas nos han influido mucho y de repente viene y se tuerce de esta manera. Yo por eso cuando hermana Estela está escuchando ahí, alargo el oído a ver quién es el que está escuchando, porque aunque no le guste, porque hay que estar alerta. Mire, el diablo dice que era astuto, la serpiente era astuta más que todas los animales del jardín. O sea, el diablo es astuto y el hombre como sacerdote, como ministro, como cabeza, como líder, tiene que estar alerta. Alerta, hermanos, a lo que se enseña, a lo que se escucha, a lo que sus hijos están viendo. Amén, 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 hermano, amén. Entonces, hermano, nadie puede quitar y nadie le puede añadir. El plan de salvación ya está diseñado. El trabajo de los obreros es predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles son esas buenas nuevas de salvación? Es que Dios se hizo hombre, hermano, en la persona de Jesucristo para venir a morir a la tierra por los pecadores. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje de la gracia. Ese es el mensaje de salvación. Hermanos, lo demás lo hace Dios. Lo demás lo hace Dios, el Espíritu Santo. Pero ese es el mensaje de Dios de salvación. Entonces nadie puede quitarle, en eso estamos claros, ¿verdad, hermanos? Nadie puede quitar, nadie puede añadir. El plan de salvación ya está diseñado por Dios. Él es el arquitecto perfecto. Bendito sea el nombre del Señor. Qué tremendo es, hermanos, cuando quienes trabajan en construcción. Aquí hay varios que trabajan en construcción. Cuando usted ve a un edificio, hermano, y va a la mesa donde está el gran plano como de 50 páginas y uno la empieza a abrir, no sabe nada, hermano. Montón de números y signos y cosas allí. Dice, ¿qué es esto? Ese es un plano. O sea, hermano, para leer ese plano necesita estudiar mucho. Necesita conocer mucho. Así es el plan de salvación de Dios, nos cuesta. Pero Dios en su misericordia nos muestra lo que necesitamos saber nosotros. Entonces Dios dice, no vaya a ser que éste alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces era lo que Dios no quería. Que el hombre, hermanos, comiera del árbol de la eternidad, hermanos, y viviera para siempre en una condición caída. Y empieza el plan de redención para Dios, para la humanidad. Viene Dios, hermanos, y saca al hombre del jardín del Edén para un proceso de purificación. Cuando uno piensa, hermanos, en el pueblo de Israel, es una, hermanos, réplica de la estadía de la iglesia en la tierra. Dios saca a Israel de la tierra de Egipto, lo salva, hermano, y lo lleva y lo introduce ¿a dónde? Al desierto. Y Dios es claro cuando dice, yo los voy a meter aquí porque yo quiero probar lo que hay en su corazón. Pues es lo mismo, hermanos, el proceso de la iglesia. Las cosas no son fáciles, son difíciles. Dios le dio una sentencia a Adán, hermano, después de que él falló, Adán, a Eva, la serpiente, recibe aún por causa del pecado de Adán, la tierra, hermano, queda bajo maldición. Pero Dios, hermano, en su infinita misericordia, nos mete en un proceso, hermano, de regeneración. Y es lo que sucede cuando venimos a Cristo. Cuando usted viene a Cristo, cuando lo acepta como su Señor y Salvador, usted entra en un proceso de regeneración. Y ese proceso de regeneración, hermano, va a haber sufrimiento, va a haber dolor. Porque no es fácil, hermano, ser regenerado. Es difícil. Una persona que ha vivido por años, hermanos, en una condición pecaminosa, una vida pecaminosa, y que haga un cambio radical en su vida, no va a ser de la noche a la mañana, es un proceso. Y allí es donde tiene que entrar, hermano, la comprensión de nosotros, de los unos para los otros. Algunos, hermanos, el proceso es más rápido, a otros se les dificulta más. A otros, hermanos, el cambio es radical, es de un momento a otro, pero a otros necesitan más tiempo, hermanos, para que el proceso se lleve a cabo en su vida.
Y a veces nos frustramos y nos equivocamos cuando juzgamos a las personas. Tenemos que tener cuidado en ello. Dios tiene un plan perfecto. Y a veces queremos ayudarle al plan de Dios. Y Dios dice, ¿qué estás haciendo, hijo? Ya tengo un plan. Y allí, hermano, entra el detalle de juzgar. Nosotros somos prontos a juzgar. Tenemos una arma que es más peligrosa que cualquier arma del mundo que el hombre haya diseñado. Es este dedo, mire. Señalamos, juzgamos. Porque nosotros juzgamos, hermano, por nuestra vista. Pero Dios dice que Él mira el corazón. Y allí donde nos equivocamos muchas veces, hermano, pero Dios nos está diciendo esta mañana, Él tiene un plan. Confiemos, pongamos nuestra vida en Él, hermanos, pongamos toda nuestra ansiedad en Él. Él nos va a ayudar. Y Dios, hermano, dice el versículo que continúa, versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, hermanos, que habían posibilidades de que después que Dios sacó a Adán, hermanos, Él dijera, voy a regresar, vaya, hay un lugar verdecito, donde hay árboles que dan mucha fruta, donde todo es más tranquilo y que hay mucho sol. Tengo que trabajar todos los días, me tengo que levantar de mañana, irme al trabajo por $150 y no me alcanzan. Estaba frustrado Adán, de repente dijo, voy a regresar. Entonces dice que Dios puso querubines, una espada encendida que se revolvía para resguardar el camino al jardín del Edén, al paraíso. ¿Quién va a abrir esa puerta, hermano? Cristo. Él abrió. Y en Apocalipsis capítulo 2 usted se va a dar cuenta, hermano, cómo Él abre. Ya no vamos a llegar ahí hoy, pero Dios abre esa puerta, hermano, nuevamente al paraíso. Está abierta hoy para usted y para mí. Hay entrada para nosotros. Pero Adán, hermano, salió porque Dios, hermanos, quería impedir, hermanos, que él comiera del árbol de la eternidad y fuera eterno, inmortal, hermanos, en una condición caída. Y es lo que Dios, hermano, no quiere de nosotros. Y es lo que Dios está haciendo, es lo que Cristo vino a hacer. Volvernos, hermano, a nuestra condición original. A un hombre perfecto, con una plena comunión con Dios, sin pecado, sin mancha, sin arruga. Porque Dios quiere tener esa misma comunión que tenía con Adán al principio, con usted y conmigo, con la iglesia. Y lo va a hacer, Dios lo va a hacer al final de los tiempos. Dice que vamos a estar con Él, hermano, y lo vamos a ver cara a cara, tal y como Él es. Y vamos a vivir con Él por toda la eternidad, eternos, hermanos, pero en una condición, hermanos, ya no caída, sino una condición, hermanos, restituida, cambiada, limpia, como al principio, como Adán, como Dios, hermanos, interactuaba como Adán. Así va a ser, hermanos, al final de los tiempos, la iglesia y Cristo. Es lo que Dios pretende, es lo que Dios quiere, y Dios lo va a lograr. Él ya lo diseñó, Él ya lo hizo, lo va a hacer, lo está haciendo. Por medio de la iglesia, Dios lo va a hacer. Dicen, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines, una espada encendida que se revolvía por todos lados para resguardar el camino hacia el jardín nuevamente. Dios no quería que el Adán regresara. Adán va a regresar hasta, hermanos, que sea nuevamente vuelto a su condición original, al paraíso. Y es lo que Dios está haciendo. Quizás no se lo estoy explicando como quisiera, pero usted me entiende. Es lo que Dios está haciendo. Es el plan de Dios, llevarnos a esa condición nuevamente que era al principio de Adán y él. Y eso va, hermano, por medio de la regeneración, por medio de la Escritura, de su palabra, de su Espíritu Santo. Él lo está haciendo en cada uno de nosotros. Pero en ese camino, hermanos, en ese proceso van a haber flaquezas. Yo me imagino, la vida de Adán no fue fácil después de estar en un paraíso, hermano, donde todo era verde, donde solo largaba la mano y cortaba, hermano. Ahora tiene que trabajar, ahora tiene que sudar. La mujer, dice Dios que ella iba a tener hijos sin dolor, pero ahora le dice, ahora te va a doler, ahora vas a sufrir. Y los hombres no sabemos qué es eso, pero me imagino que es doloroso tener hijos.
Pero no era ese el plan perfecto de Dios al principio, no era ese. No era ese el plan de Dios, que la mujer sufriera. Dios quería que fructificaran la tierra, que llenaran la tierra, pero sin dolor. Pero gracias a la desobediencia ahora, hermano, vemos ese dolor, hermanos, que se vive en las mujeres. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios, hermano, nos va a restituir de todo eso. La Biblia, hermano, demuestra con muchas evidencias y pruebas irrefutables. No varían, no cambian. Que el ser humano desde sus propios orígenes, desde el principio, se apartó de Dios. Es lo que hizo Adán. Y es lo que el ser humano hace. Es la naturaleza del hombre, apartarse de Dios. Querer ser independiente de Dios. Y eso, hermano, lo va a llevar a la condenación al que decida ir por ese camino. Pero al que decide, hermano, venir a Cristo, hermano, entregar su voluntad, hermanos, al señorío de Cristo, ese va por buen camino. Usted y yo estamos por buen camino, amén. Usted y yo estamos en el camino correcto. Pero el hombre decidió, hermano, desligarse del señorío de Dios, de las normas. ¿Por qué? Porque el hombre quiere vivir en absoluta libertad, rebeldía con Dios. Ese es el mundo, hermano. El mundo no quiere vivir bajo normas bíblicas, cristianas, porque se deleita en sus pecados, en la condición que vive. Es un camino, hermanos, que lo lleva a la muerte, pero usted y yo, Dios nos ha alumbrado el entendimiento, lo sabemos, lo conocemos. Y hoy estamos, hermanos, en el camino verdadero, que es Cristo Jesús. Entonces el hombre, hermano, tiene que saber esto. La iglesia tiene que comunicarle esto al ser humano, a la humanidad, al mundo, hermano, que está en rebeldía. Hoy la gente, hermano, y este es un mal, hermanos, que ha llegado aún a la iglesia. El otro día yo se los decía, se los voy a volver a decir. Es un mal peligroso. Mucha gente hoy en día, hermanos, dice que no es necesario estar en una iglesia para servirle a Dios. Es un camino equivocado, peligroso, hermano. Ese es jugar con fuego. Pretender querer vivir una vida cristiana usted solo, sin congregarse, eso es peligroso. Ese es camino de muerte. Ese es camino de muerte. El pueblo de Israel, Dios lo sacó, hermanos, todos juntitos. Todos iban juntos. Hermanos, nunca se separaron, aun cuando se distribuían en el desierto, hermanos, lo hacían ordenadamente. Entonces era un orden. Todos juntos, hermanos, porque tenían enemigos a su alrededor. No podía decir un grupito, me voy a separar, mira. No podía decir una tribu, me voy a apartar, me voy a hacer independiente de ustedes. No, todos juntos. Si se separaban, habían enemigos más poderosos que ellos. Es más, Dios les dijo, si ustedes son los más débiles, hay naciones más poderosas que ustedes. Yo los elegí a ustedes no porque sean los más fuertes, sino porque son los más débiles. Por eso los elegí a ustedes. Entonces estar solo no es buena idea. Y hermanos, el diablo ha llevado eso a las mentes de muchas personas. Querer hacer, hermanos, el evangelio a su manera, vivir de esa manera, no congregándose, decir, no necesito ir a la iglesia. En la iglesia hay mucha hipocresía. Ese hermano es una excusa diabólica. En la iglesia no hay amor. En la iglesia no hay comprensión. ¿Quién es el amor, hermano? Es Cristo. Entonces, ¿por qué viene a buscar amor en las personas? No lo vaya. No vaya a la comprensión. Venimos a buscar a Cristo. Venimos a buscar a Cristo. Es Él, hermano, el que nos va a ayudar. Pero muchos entran en este error, hermano, y dicen, ahí no hay amor, ahí no hay comprensión. Ahí no me comprenden. No, si el que lo va a comprender. Es más, si usted me cuenta su problema, yo no lo voy a comprender. El que lo va a comprender es Dios. Es Dios, es Él. Pero muchos han tomado este camino y es peligroso. Es como jugar con fuego. Y dice por ahí un proverbio que el que juega con fuego no piense que no se va a quemar. Tarde o temprano se va a quemar, la llama lo va a quemar. Hermano, vuelva al camino, el verdadero, al que es Cristo, hermano, al que Él nos ha trazado. No hay otro camino. El hombre tiene que saber, hermanos, que Él está en rebeldía. Y la gente dice, hermano, mucha gente hoy en día, hermano, usted la va a escuchar y dice cuando usted le habla de Cristo, pero yo soy bueno. Trabajo, traigo el dinero a la casa, traigo el alimento, pago la renta. Tengo un conocido, hermanos, que me habla de esta manera. Dice, no, mis hijos están en las mejores escuelas, traigo el cheque a la casa, mi esposa se viste bien, todo tengo en orden en la casa, pero el hombre tiene otra mujer afuera, pero él es bueno. Entonces esas cosas que él hace buenas, piensa, hermano, que lo acercan a Dios. Y usted va a escuchar eso, hermano, lo va a ver en las personas del mundo.
que porque hacen esto piensan que ya ganaron el cielo. Y cuando yo leo la Biblia, hermano, lo poquito que conozco del plan de Dios, me doy cuenta que eso no entra en el plan de Dios. Entonces yo tengo que decirle a las personas, eso no está en el plan de Dios, eso no funciona, eso no aplica. Hay que entrar al plan de Dios. ¿Cómo entramos al plan de Dios? Hay que venir a Cristo. Hay que venir a Cristo, al que nos va a ayudar. Pero usted va a escuchar esto en el mundo y usted tiene que decirle, yo tengo que decirle, estás en rebeldía. Estás en rebeldía, porque el cristiano, hermanos, el que ha aceptado al Señor, acepta las normas, las reglas, hermanos, que Dios establece para vivir conforme a la voluntad de Dios. Ya no vivimos en rebeldía, vivimos en plena, hermano, obediencia al Señor. Amén. Amén, diga amén, que sea por fe, digamos amén. Tratamos de vivir en obediencia a Dios, hermano, porque queremos estar en ese plan, no queremos salirnos. Bendito sea el nombre del Señor. Las buenas nuevas de salvación vienen de parte de Dios. Dios la dio, Él lo diseñó. Salmos, hermano David, si me ayuda, por favor. Salmos 62, 1 y 2. ¿Qué dice Salmos? El plan de salvación, hermano, está bajo el control de Dios. El diablo, hermanos, el enemigo de la iglesia, quiere interrumpir como lo hizo al principio, pero hoy no lo va a lograr, porque dice que Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Él está vencido. Salmo 62, 1 y 2 dice, en Dios solamente está callada mi alma. ¿De qué dice? De Él viene la salvación. Salmos 3, 8. La salvación viene de Jehová. No viene de nadie más, de Dios. La salvación es de Jehová sobre su pueblo. Sea sobre su pueblo, sea su bendición. La palabra clave ahí es, la salvación viene de Jehová. O sea, el plan perfecto es de Dios, Él lo diseñó. Por eso yo le decía al principio, nadie le puede añadir, no tratemos de ayudarle a Dios. El hombre, hermano, la condición de nosotros no es buena. En vez de ayudar, vamos a estorbar. Tenemos que hacer lo que Dios dice, que ya está establecido. No pretenda yo, hermanos, o cualquier predicador, querer, hermanos, aumentar o querer añadir a lo que ya está establecido. Pablo lo dijo, hermanos, que hay un solo fundamento. No hay dos, no hay tres, uno, ya el fundamento ya está puesto, es Cristo, la piedra angular. No hay otra forma, no hay otra manera, hermano, de tener una comunión con Dios. Es solamente por medio de Cristo. Ya está diseñado, ya está formado. La salvación pertenece a Jehová, es de Él. Él tiene el control absoluto. Isaías 45, 5, hermano David, por favor, al 7. Isaías 45, 5 al 7. Dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Dios tiene el absoluto control, hermano, de la salvación de nuestras vidas. Él, si descansamos en sus manos, si nos refugiamos en Él, estamos seguros. El diablo se va a levantar. Es el trabajo de Él. Es lo que Él tiene que hacer. Pero nosotros tenemos a un Cristo que lo venció en la cruz del Calvario. Y no hay poder satánico, hermano, diabólico, que nos separe. Dice Romanos capítulo 8, que no hay nada que nos vaya a poder separar del amor de Cristo. Del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay nada en este. Y da una lista el apóstol. Tribulación, angustia, hambre, persecución, enfermedad, espada. No hay nada en esta tierra que nos separe. ¿Por qué Pablo está seguro de esto? Es por esto, porque él conoce el plan de Dios. Él sabe que si él está dentro de ese plan, no hay poder humano que lo vaya a mover. No hay poder humano que lo vaya a mover, hermano. Y esa es la confianza de la iglesia. Cristo está con nosotros. Tenemos enemigos, pero Él los venció. ¿Cuáles son nuestros enemigos? El mundo, la carne y el diablo, que Cristo ya lo venció. ¿Cuál es con lo que usted más lucha? Es con la carne. Es la carne, la lucha más difícil del cristiano es la carne, no es ni el mundo, es la carne. O sea, usted mismo, pues, yo mismo. El diablo, Cristo lo derrotó, lo venció, lo exhibió. El mundo dice, yo he vencido al mundo.
¿Y qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Entonces la lucha más dura del cristiano es nuestra propia carne, nuestro ego, hermano. Y ese, hermano, nosotros tenemos que luchar contra ello. Él tiene el absoluto control, hermano, de nuestra salvación. A Él le pertenece. ¿Cuál es el plan? Yo se lo dije al principio. El plan es que Dios, yo ya voy a ir terminando, voy a pedir a mis hermanos si pueden pasar. Vamos a hacer una oración al final. Hermanos, y la oración que vamos a hacer es esta. Fortalezcas en el Señor. Tome fuerzas. No se aleje del Señor, no se esconda. No se esconda. Dios está llamando como llamó a Adán hoy, nos dice, ¿dónde están? ¿Dónde estás, hijo mío? La intención de Dios no era que Adán, hermano, se escondiera más, sino que él saliera y se mostrara a Dios. Le dijera, Señor, aquí estoy. Dios no condenó a Adán, ¿sabe lo que Dios hizo? Cuando lo vio desnudo, porque el hombre, Adán, hermano, dice que cuando se vio desnudo, el pobre hombre, y estos son los esfuerzos inútiles del ser humano, dice que buscó hojas de higuera y se hizo un delantal. ¿Cuánto le podía durar unas hojas al hombre? Y esas son sus obras, son mis obras, buenas, que yo pretendo que son buenas. ¿Cuánto le puede durar, hermanos, un delantal de hojas si usted está desnudo? Pero Dios en su infinita misericordia vio al hombre en esa desgracia, hermano, que estaba el ser humano. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Y ahí, hermanos, apunta a Cristo. Dice que mató un animalito, hermano, y le hizo vestiduras de piel. Eso apuntaba a Cristo. Eso apuntaba a algo más duradero, a algo más permanente. El hombre, hermano, no puede hacer nada. Esas hojitas de higueras, hermanos, que pretendemos que nos cubran, no nos va a durar mucho tiempo. Hay que venir a Cristo para que Él cubra, hermano, nuestra vergüenza. Para que Él, como Dios nos cubre, que Él nos limpia con su sangre preciosa, nos purifica. Cuando venimos a Cristo, usted puede venir hoy en pecado. Quizás hoy vino, hermano, y usted sabe, su corazón lo sabe, que usted vino en pecado. Hoy Dios lo puede limpiar. Hoy Dios lo puede limpiar y mandarlo, hermanos, a su casa limpio. Pero hay que abrir el corazón al Señor. Hay que abrirle el corazón a Dios. Dígale, Señor, aquí está este pecado. Aquí está esto que me hace esconderme, que me hace huir de tu presencia, que me hace sentirme avergonzado. Pero hoy Dios le dice a través de su palabra, yo te puedo limpiar, te puedo perdonar. Venga a Él. Venga a Cristo. Él le puede ayudar. Dios no le puede ayudar. Los hermanos, los diáconos no le pueden ayudar. Cristo le puede ayudar. Venga a Él, no se rinda. Mire un poquito más. Las cosas que se están viendo, hoy podemos nosotros decir un poquito más. Resista. Iglesia, resista. Cristo viene ya. La tierra, la naturaleza nos anuncia que Cristo viene ya. Suelte el afán. Suelte toda ansiedad, tráigala a Cristo hoy. Dígale, Señor, aquí estoy. Mira, han andado afanado. Yo sé que muchos andan escondidos en sus trabajos. Se refugian ahí. Porque ahí es una forma de huir, de esconderse. Pero Dios le dice, salga de allí. Salga, muéstrese, dígale, Señor. Algunos se refugian en el licor, en las drogas. Se esconden ahí. Hay muchas formas de escondernos. Es más, podemos escondernos aún estando aquí dentro de la iglesia. Y eso es más peligroso. Pero Dios hoy los dice, ¿dónde están? ¿Dónde está tu corazón, iglesia? Vengan a Cristo. Y hoy el Señor nos dice, hermanos, que Él está llamando a nuestra puerta, a nuestro corazón. Y el deseo de Él es que le abramos el corazón para que Él pueda entrar y estar con nosotros. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Yo voy a continuar el próximo domingo. Tenemos que llegar a Apocalipsis. Pero creo que usted recibió el mensaje. El pecado nos va a llevar a escondernos. El pecado nos va a llevar a estar ahí, oprimidos. Pero hoy Dios nos dice, yo tengo un plan perfecto. Tengo un plan inquebrantable para tu vida.
El plan es que yo voy a salvarte. El plan es que yo voy a llevarte al cielo. El plan es que un día Dios nos va a levantar de esta tierra. El plan es que un día nos va a llevar a un lugar donde ya no hay más dolor, ya no hay más llanto, ya no hay más tristeza, ya no hay más maldad, no hay más enfermedad. Ese es el plan de Dios. Y el plan incluye que Él dice, hoy, amada iglesia, que aquel día Él va a enjugar toda lágrima. Esas lágrimas que hoy derramamos por sufrimiento, por el dolor, por la enfermedad, un día dice que Él las va a enjugar. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Aquí está tu iglesia, tu pueblo, Señor. Sediento de ti.